Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Con una presentación así, a uno le da un poco de vergüenza ponerse a hablar ahora en este sentido. Así que, en todo caso, muchísimas gracias. Es un placer compartir esta mañana con amigos y amigas de la economía social de Canarias, los que conozco desde hace muchísimos años, y sobre todo con compañeros y compañeras de la economía social en general de otras eh, modelos de empresa que no conozca tanto en este sentido. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Gobierno de Canarias para participar en esta jornada y, por tanto, agradecer a la viceconsejera de Empleo, a Isabel León, a la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, y también saludar a mi amigo, al subdirector Francisco Santana, que también ha participado en que estuviéramos aquí en este momento. Y, por supuesto, a la directora general del Ministerio de Trabajo, a Isabel Asir, compañera, amiga de muchos años en el mundo de la economía social. Llevo mucho tiempo viniendo aquí a Las Palmas y a Tenerife en general para trabajar con las universidades y con las organizaciones. Eh, Aquí está Jaime también, que ha sido compañero de cooperativa desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues es mucho tiempo para intentar desarrollar, permanecer diría, en el día a día del Gobierno de Canarias, en el día a día de las instituciones, para promover permanentemente las empresas de economía social. Durante mucho tiempo vine como presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, de COFETA, de la que fui presidente 16 años. Ahora vengo como presidente de la Confederación de Economía Social, Empresarial de Economía Social de España, de CEPES. Ahora veremos algunos datos en este sentido. Y también como presidente europeo de la economía social, que también veremos algún dato en esta referencia. Por tanto, siempre es un placer volver aquí a Las Palmas, en el que se encuentra uno súper cómodo, y agradezco especialmente siempre el detalle de invitarnos a venir. Yo creo que este foro tiene una importancia capital, diría. Es el primer foro, hace 3 años que se puso en marcha la Ley de Economía Social de Canarias. Este foro es un foro de encuentro, seguramente. El 90% de las personas que nos encontramos aquí somos personas del sector de la economía social, seguramente. Pero este foro tiene que hacer visibilidad de la economía social hacia afuera. Siempre se ha dicho que si algo desconoce la sociedad es lo que es la economía social. Conoce las familias, conoce las cooperativas, conoce las sociedades laborales, conoce las empresas de inserción y centros especiales de empleo, que aquí hay un gran número importante también en Canarias. Conoce el sector de la discapacidad con lo que aporta, que también forma parte de ahí. Conoce las empresas del ámbito del tercer sector también, pero a lo mejor el conjunto de la economía social como conjunto no lo conoce tanto. Incluso a veces posiblemente la definición de lo que pueda ser economía social en este sentido. Antes de pasar a una explicación completa, yo quisiera señalar algunas cuestiones. Veía en el documento que han presentado, veía que el objetivo, dice, la economía social ofrece muchas posibilidades desde el punto de vista de la empleabilidad, y la intención de esta jornada es dinamizar y visibilizar cómo las acciones colectivas pueden generar. Bueno, yo diría que lo primero sería visibilizar. Para dinamizar tenemos que conocer. Dicen que lo que no se conoce no se ama, no se desarrolla. Si no conocemos lo que aportan las empresas de economía social, si no conocemos cuáles son el factor positivo que puede aportarnos, no solo cuantitativamente, que lo de menos es venir aquí, dar una charla y decir, como ahora veremos aquí, en España hay tantas empresas, tantos datos, eso es lo de menos. Lo importante es que salgan de aquí con la convicción de que las empresas de economía social aportan soluciones, y aportan soluciones a los retos de la sociedad. Si salimos desde esa convicción, no solo cada uno de nosotros seremos portavoces permanentes de los retos de la sociedad, sino que iremos cada día intentando convencer a los responsables políticos, de las instituciones, del valor que aportan las empresas de economía social a la sociedad. Y eso es lo realmente importante, que creamos y estemos convencidos de que nuestro modelo de empresa aporta esas soluciones que señalaba. No solo para personas emprendedoras, como se refleja en el documento, que es uno de los factores importantes. El gran objetivo que siempre se ha dicho que tiene la economía social es crear empleo. Un empleo diferente, crear empleo para más personas y en más lugares. Un objetivo absolutamente loable, porque creamos empleo para personas de todo tipo de colectivos, y un empleo de calidad, un empleo propio
autogestionado y es importante ese apartado. Pero también es importante que entiendan los responsables políticos, y esa es una tarea nuestra propia del sector, que entiendan que somos empresas que estamos dando respuesta a los retos de la sociedad. Eso es lo fundamental, que servimos para dar respuesta a los retos de la sociedad. Y que hay dos tipos de empresas solamente. Unas en las que el capital prima y otras en las que priman las personas. No hay más, no busquemos más caminos. Las empresas donde prima el capital, prima el lucro, es un modelo de empresa muy loable, que es el que prima en el mercado, pero luego hay otro modelo de empresa que pone en valor lo que las personas aportan en este sentido. Y esto es lo que las empresas de economía social ahora mismo significan en la sociedad en definitiva. Por tanto, una de las cuestiones, uno de los principales retos que yo traía esta mañana aquí no era solo, como veremos ahora, y lo pasaré de forma razonablemente rápida, dar datos de lo que somos, pues eso lo vamos a hacer, sino que nos vayamos con una convicción en este sentido de lo que somos. Y esto nos ha servido, antes de pasar al otro, es lo que hemos hecho últimamente en Europa. Mira, en Europa hasta 2015 la economía social era poco conocida. En 2015 se celebra un encuentro, una conferencia, un encuentro de ministros en Luxemburgo y adoptan una decisión por unanimidad, después de que hayan visto lo que se había aportado, lo que la economía social ha aportado a la sociedad. Y la decisión que adoptan es que la economía social es el modelo de empresa del futuro para Europa. Es uno de los modelos clave para el futuro de Europa. Bueno, ese momento se adopta por unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión Europea, una decisión, y se adopta como conclusión del Consejo de Ministros. Desde 2015 para acá se ha producido una evolución importantísima hacia el sector de la economía social, con medidas, con valores, con propuestas, hasta, como decía antes el presentador, hasta la elaboración en 2021 de un plan de acción europeo para la economía social que se presenta en diciembre de 2021. Nunca había habido un plan de acción europeo para la economía social, nunca. Un plan con medidas, con propuestas de fiscalidad, de ayuda de Estado, de todo tipo. Esa es la medida de que Europa le da valor al modelo de empresa donde las personas son realmente importantes, porque es un modelo de empresa que además contribuye a los retos que tiene Europa, es decir, reducción de las desigualdades, apuesta por la solidaridad, contribuir al tema del reto demográfico, el cambio climático. Ese es el compromiso que tienen las empresas básicamente de economía social. Por eso, cuando hablamos de esta visibilidad, hasta que realmente no le pones delante, y repito, somos nosotros los que tenemos que hacerlo, nosotros somos el sector, hasta que no le pones delante a los responsables políticos todo esto, no lo ven, y nos ha pasado en Europa, no lo han visto hasta que se lo hemos puesto delante. En Europa hay, como veremos después, 4,3 millones de empresas de economía social. 4,3. Una anécdota, hace un tiempo, el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, un copresidente del Intergrupo, que hoy es secretario de Estado de Alemania, reunió a todos los diputados y les dijo: tenemos que apoyar la economía social. ¿Y saben por qué? Porque supone lo mismo, un punto más, que todo el sector del automóvil en Europa. Supone la economía social más que todo el sector del automóvil. Sin embargo, no se conoce. ¿Por qué? Porque no somos un sector. Somos una transversalidad de actividades. Y por eso no tenemos el mismo peso de un sector y el reconocimiento empieza a ser diferente. Veremos después también aquí, en la pantalla, que la Comisión Europea ha definido uno de los 14 ecosistemas del futuro de Europa, la economía social. Y es el único que no es sector. Todos los demás, como veréis, son sectores. Y sin embargo, la economía social que atraviesa un conjunto de sectores. Y esto es importante, el valor que se le da. ¿Qué hemos tenido que hacer para que reconozcan esto? Voy a decir una serie de preguntas que he puesto aquí para que entiendan. Hemos tenido que decir qué somos. ¿Qué somos? Hemos tenido que decir quiénes somos. ¿Qué modelo de empresa representamos? Hemos tenido que decir qué aportamos a los retos de la sociedad actual. ¿Qué aportamos? Hemos tenido que decir qué nos diferencia de otro modelo de empresa. Porque si no ponemos delante la diferencia nuestra, seremos como los demás y por tanto tendrán que decir por qué te apoyo a ti y por qué no te apoyo a ti, en este sentido.
Hemos tenido que decir por qué hay que apostar por las empresas de economía social. Hemos tenido que decir quién forma parte de la economía social y cuántos somos. Porque al final, si queremos influir en las medidas políticas, si queremos influir en que haya normativas, propuestas políticas para mejorar nuestra situación día a día en la calle, para influir tenemos que ser más. Para influir tenemos que tener números, si no, no somos influyentes. Y por eso crecer en el ámbito de la economía social es fundamental para nosotros, porque cuanto más crezcamos, más capacidad de influencia tendremos en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos estatales y en los gobiernos europeos en este sentido. En definitiva, esta es un poco una pequeña introducción que quería hacer porque a veces decía el secretario general de la OIT, un tiempo decía que tenemos que acostumbrarnos a hablar de economía social hacia afuera, porque siempre lo hablamos hacia adentro. Quiero pensar, como decía al principio, que el 90% de las personas que estamos aquí, de una u otra manera, estamos directamente implicados con la economía social. O sea, somos economía social. Por tanto, hablar mucho de lo que somos, ya alguien me dirá, si formo parte de esto, no me lo cuentes. ¿A quién hay que contárselo? Al que está fuera. Al que está fuera, al que está en la calle, a la sociedad en la calle, que es al final la que tiene que influir con todo este ámbito para que haya efectivamente esas políticas. Y eso es lo que hemos hecho en el ámbito europeo. Convencer en la fase anterior a los comisarios, a Breton y a Smith, de que efectivamente esto era muy importante para Europa. Y por eso hemos conseguido ese plan de acción europeo que llega hasta 2030, que además va a descender a cada uno de los países. Por tanto, nos tenemos que aprovechar un poco de todo ese apartado también. Si preguntara qué es la economía social, cada uno posiblemente diría una definición. Y al final terminamos no diciendo una definición exacta, porque Europa no tiene una definición exacta de economía social, no la tiene. Hay una definición de economía social en España, primera ley de economía social en el mundo. ¿Vale? Que esto también es importante señalarlo. España es una referencia de economía social en el mundo ahora, por supuesto en Europa, pero en el mundo también. Una muy fácil. Somos un conjunto de empresas que realizamos actividades económicas y empresariales y que además buscan el interés general. Ya está. Con eso podemos definir perfectamente lo que es la economía social. No hay que empezar a dar vueltas. Eso, perfectamente, porque ahí entra todo. Ahora, para ser de economía social, evidentemente hay que cumplir una serie de normas, una serie de planteamientos. Las empresas tienen que cumplir una serie de normativas, porque si no, cualquiera podría ser de economía social y tendríamos problemas como los que tenemos ahora en la Ley Integral de Economía Social, intentando definir los centros especiales de empleo, los que son de economía social y los que no son de economía social. Por tanto, hay que cumplir una regla. Yo soy de economía social, ¿por qué? Porque cumplo algo. Tengo unas reglas que están definidas en este momento por la Ley 5/2011 de España, pero también por la Ley Canaria en este sentido, gobernanza democrática, reinversión de los beneficios, prioridad de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si cumplo esa serie de cuestiones, soy de la economía social. Si no, no soy. Así de claro. Y ahora tenemos un problema, que también aquí hay centros especiales de empleo en este sentido, donde los centros especiales de empleo pueden ser de iniciativa social o no de iniciativa social, es decir, de iniciativa privada. ¿Quién forma parte de la economía social? Solo los que son de iniciativa social, no los que el capital es prioritario. No tiene discusión ninguna en este sentido. Pues ese es un debate que tenemos ahora con la ley también. Y es importante diferenciar. Hay una mentira en el mercado que dice que no, es que si no formamos parte de la economía social, los que no lo somos, cerraremos y perderemos 60.000 empleos. No se pierde ningún empleo. Simplemente no tienes derecho a participar con ventaja en algunas concesiones, en algunas cláusulas, en algunos contratos. Simplemente eso. Pero en el mercado puede seguir funcionando exactamente igual. Pero utilizando mentiras, pues al final menos mal que afortunadamente los partidos políticos están ahora mismo entendiendo que solo puede ser parte de la economía social aquellos que cumplen las normas y las leyes y los apartados que la ley de economía social establece y los que realmente sus beneficios los reinvierten. Los reinvierten en el beneficio de la propia empresa, no los que se los reparten los beneficios en un centro especial de empleo donde tenemos personas con colectivos vulnerables. No puede ser eso así. Por tanto, espero que todos los partidos políticos al final en la ley aprueben este apartado en este sentido. Bueno, pues yo creo que en definitiva tengo aquí 4 o 5 cuestiones para señalar. Yo creo que somos empresas que nuestro propósito va más allá del beneficio económico. Queremos el máximo beneficio económico. Hace poco tuve un pequeño debate, no fue ni tan siquiera un debate, con un presidente de una patronal tradicional,
que hablando, pues decía públicamente en una asamblea nuestra, decía que realmente somos empresas que buscamos lo mismo, en definitiva, buscamos el máximo beneficio de la empresa. Claro, cuando interviene, le dice, efectivamente, buscamos el máximo beneficio de la empresa. La cuestión es que lo repartimos de forma distinta. Lo repartimos de forma distinta. Las empresas de economía social reinvierten los beneficios para potenciar el empleo, para asegurar el empleo de las personas, para mejorar la calidad de vida de las personas y para reinvertir la competitividad del puesto de trabajo. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y esa es la diferencia con quien esos beneficios se los lleva para casa. Hay una gran diferencia y por tanto esto tiene que estar siempre presente. Y es lo que tenemos que trasladar permanentemente nosotros, cada uno y cada una de las personas que formamos parte de la economía social. Si no lo hacemos, si dejamos que esta defensa de la economía social la hagamos solo 4 personas, pues al final esto tendrá el recorrido que tiene. Pero si lo hacemos todos, cada uno un poquito, pues al final iremos sumando y habrá muchas voces en favor de este modelo de empresa. Bueno, pues en definitiva, estos son la diferencia son empresas con cuerpo económico y con alma social y que ponen sobre todo a las personas en el centro. Lo capital de las empresas de economía social son las personas. La prioridad son las personas con todo lo que contempla en definitiva. Yo no voy a extenderme mucho más en el apartado de explicar lo que es, porque sí que quiero repasar un poquito aquí en este sentido, pero sí que tenemos una convicción profunda en este sentido, es que la economía social tendría que estar en el proceso de transformación social, económico, empresarial, industrial de todos los territorios, para aportar otro modelo de empresa más comprometido. Ahora mismo está ocurriendo una situación puntual con el tema Europa, los aranceles, Trump, compañía. ¿Qué está haciendo Europa? Europa se da cuenta que ha perdido su autonomía industrial, que la perdió en 2008. En 2008, muchas empresas, cerraron aquí y se llevaron su producto a hacerlo a otros países. Y cuando llegó el COVID, aquí no había muchos de los productos, había que adquirirlos fuera. Esa autonomía industrial ocurrió en toda Europa. Se han dado cuenta que se ha perdido. ¿Cuándo se han dado cuenta? Cuando ha venido el tema de los aranceles. Quiere recuperar la autonomía industrial. Bueno, para recuperar la autonomía industrial, la prioridad, ¿sabéis lo que es? Las empresas locales. Las empresas locales. Las que no se deslocalizan. Las que no se van del territorio. Que somos nosotros. Nosotros somos la red de contención al desempleo en los momentos difíciles y así se ha reconocido, no solo en la época del COVID, sino en cada una de las crisis que hemos tenido en Europa y en España. En cada una se ha reconocido siempre que la red de contención para no perder extraordinariamente desempleo han sido las empresas de economía social. ¿Por qué? Porque nos autorregulamos. Si una empresa de economía social, yo formo parte de una cooperativa, llevo 43 años al frente de una cooperativa. Cuando hemos tenido malos momentos, hemos tenido una pérdida de ingresos del 20%, del 30%. Lo que hemos hecho rápidamente ha sido regularnos los salarios. Pero ninguna persona ha ido al desempleo. Ninguna persona ha ido al desempleo. Por tanto, no se ha producido el fenómeno del desempleo en el ámbito de las cooperativas de la economía social, porque nos hemos regulado. En lugar de ganar 1.800, ganan 1.600. Bueno, ya recuperaremos estos 200 en otro momento. O se incorporarán a mi capital, da igual. Pero no, nadie se va a la calle, nadie se perjudica porque hay una crisis. Esto no ocurre en el resto de las empresas. En el resto de las empresas hay una crisis, quiero seguir ganando el mismo dinero o pasarlo de la manera, bueno, pues si tengo que despedir, despediré. Tengo que ir a un ERTE, iré a un ERTE, lo que sea. Las empresas de economía social casi no han utilizado ERTEs en los momentos difíciles. Por tanto, estas son las diferencias que tenemos que poner permanentemente en valor cuando hablemos de nuestras empresas, de nuestros valores, de lo que representamos, de lo que aportamos, de nuestra diferencia con otro modelo de empresa. Y cada vez que negociemos, cada vez que hablemos con los responsables políticos, tenemos que decirles esa diferencia que tenemos, porque eso es lo que hace territorio. Y aquí en Canarias así se hace territorio también. Hay un colectivo, un tejido empresarial muy importante de economía social que incluso se puede potenciar mucho más todavía. Por tanto, lo que hay que hacer es potenciar ese tejido empresarial también en el ámbito especialmente de economía social de esta línea. Dicho esta introducción, voy a dar paso porque si no se me va a comer el tiempo, ¿verdad? Intentaré pasarlo lo más rápido que pueda. ¿Qué es la economía social y cuál es su peso económico? Ahora veremos los datos, cómo la economía social da respuesta a los retos de la sociedad y sobre todo por qué somos un referente en España en economía social y también en Europa está adquiriendo una dimensión importante. Bueno, los datos, cuando hablamos de economía social, no lo voy a repetir, nos referimos con un modelo empresarial que
que está en todos los sectores, con empresas de todos los tamaños, con unas características específicas. Esto es una... No importa, yo puedo dejar la presentación, la puedo dejar aquí sin ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema en este sentido, o sea, ya está aquí, la pueden utilizar también si quieren luego. Y por tanto nos regulan una serie de leyes, que aquí hay una ley de economía social basada en la ley estatal también, y por tanto hay una serie de artículos que dice quiénes somos, cuántos, bueno, no cuántos, porque los números no van ahí, quién forma parte de la economía social, cuáles son los principios orientadores, etcétera. Bueno, ¿quién forma parte? Esto también lo hemos comentado hace un momento, quién forma parte de la economía social. Esto está definido por la propia ley de economía social también. Y hablamos de esa ley 5/2011, ley paraguas que integra a todas las entidades. Ahora estamos en el proceso de cambio de la ley de economía social. Estamos en un proceso de cambio hacia una ley integral de economía social. Fijaos, la importancia que tuvo la ley 5/2011 fue que, y la que tiene que tener cuando hagamos ahora los cambios respecto de la ley integral, es que esta ley fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Esto no es común tampoco en el Congreso de los Diputados, que se apruebe una ley por unanimidad de todos los partidos políticos. Y nos ha servido para negociar con todos los partidos políticos sobre la importancia que tiene este modelo, más allá de las corrientes y de las vertientes políticas. Por tanto, esta ley fue aprobada por unanimidad. Y ahora estamos intentando trabajar y discutir con todos y cada uno de los partidos políticos para que haya el mayor consenso posible para aprobación de esta ley también, porque es fundamental que haya un consenso para un futuro de la economía social en este sentido. Bueno, pues como digo, cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, empresas sociales, que es una novedad en la ley, no está definido en España todavía. No hay empresas sociales en España todavía. Sí hay empresas sociales, pero no están definidas. Y la ley esta lo que intenta es definir ese concepto también de empresa social. Que Europa sí que dice que la empresa social es una empresa de la economía social, en definitiva. Asociaciones del sector de la discapacidad, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, en definitiva. Un conjunto, que yo creo que a ver si tenemos aquí los datos ya. No. Bueno, en algún momento saldrán los datos, supongo. Si no, ya los daré yo verbalmente, no hay problema. Bueno, pues esto es lo que la ley establece. Lo que tanto la ley estatal establece, que son las características que tienen que cumplir. Es decir, yo quiero ser de ese club. Pues si quieres ser de este club, esto es lo que tienes que cumplir. Si no cumples esto, no eres del club nuestro. Y por tanto, esto es fácil de entender en este sentido. Por tanto, primacía de la persona y del fin social, decisiones de forma democrática, aplicación de los resultados en función del trabajo aportado de los servicios, estable empleo estable de calidad, solidaridad, inserción de personas. Si no replicas esto, si los beneficios no se reinvierten, etcétera, tú no formas parte de la economía social, tu empresa no forma parte de la economía social. Por tanto, esto es prioritario para que te identifiquen. ¿Y qué ventajas tengo si me identifican de la economía social? Bueno, pues lo que esperamos ir generando son ventajas en los contratos públicos, ventajas en una serie de apartados que tengan ese apartado positivo para, si eres de la economía social, tendrás, bueno, de hecho los contratos reservados, por ejemplo, va a haber un 7%, estamos trabajando en un 7% de contratos reservados para las empresas de economía social. Y esto es importante también en este sentido. Bueno, pues aquí dice que el peso económico que tenemos, lo que estaba comentando antes, hace un momento, hay 4,3 millones de empresas en Europa en el ámbito de la economía social, que suponen el 8% del PIB, 11,5 millones de empleos solamente en aquellos países de los que se tienen datos fiables, y tampoco está ahí Reino Unido, que tiene un peso importante porque ya no está en Europa. Pero hay una serie de países que no tienen datos fiables de la economía social. Mira, en Europa hay 27 países en la Unión Europea, de los cuales 13 de 14 países, la economía social hoy representa entre el 0,5 y el 1,5%. Por tanto, el potencial de crecimiento es espectacular. ¿Cómo queremos crecer? Queremos crecer a través del Plan de Acción Europeo de Economía Social, que se aprobó, como digo, en diciembre de 2021, que establece medidas para que cada uno de los países permita que crezca la economía social. ¿Y cuál es el objetivo final de crecimiento? Llegar a 22 millones de personas. No son 11,5, estamos en 15, contando los países que no tienen datos, pero que sabemos que hay algo, más Reino Unido. Lo que queremos llegar a 22 millones. Con 22 millones de personas en la economía social en Europa, la capacidad de influencia en las políticas públicas debe ser mayor en este sentido, y por tanto habrá líneas de mejora, propuestas de mejora de continuidad y presupuestaria para desarrollar la economía social en este sentido. 82 millones de personas de forma voluntaria, y ahí tenemos los datos básicamente de España también en este sentido, ¿no? Es un poco lo que tenemos en esta línea.
La primera, ¿cómo damos respuesta a algo que señalaba yo antes? No es cuestión solo de crear empleo. No es cuestión solo de decirle a los responsables políticos, mira, es que estamos creando empleo. En nuestra región ahora mismo, yo soy de Murcia, presido en Murcia la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado en la región de Murcia y también la Unión de Cooperativas de Enseñanza. Murcia este año es capital española de la economía social. Y estamos desarrollando muchísimas medidas, muchísima visibilidad. Paco ha estado allí en 2 ocasiones ya por lo menos, Aisha también. Hay muchísima visibilidad. La región, toda la región sabe lo que es, lo que representamos, lo que aportamos. Bueno, pues en lo que va de 6 meses del año llevamos creadas 80 cooperativas de trabajo social. 80. No hemos tenido este número nunca. Pero la visibilidad nos está ayudando a que conozcan lo que hacemos, y algo muy importante, a que los jóvenes, el gran reto que tenemos, los jóvenes se acerquen a la economía social. La atracción de talento joven es fundamental para nuestras empresas. Tenemos clínicas dentales, tenemos asesorías, tenemos, bueno, de todo tipo. 80 empresas en los primeros 6 meses del año. Impresionante. Y creemos que lo que ha ayudado mucho a eso ha sido la visibilidad. Es verdad que Murcia es la primera comunidad de España en creación de empresas por 100.000 habitantes, es verdad. Pero este dato que estamos dando ahora es un dato bastante insólito en este sentido. Por tanto, creemos que está ayudando mucho esa visibilidad. Por eso al principio, cuando comentaba la importancia de este foro, os decía, es muy importante el foro. Aquí está reunido el sector, el gobierno regional, posiblemente ayuntamientos, etcétera. Pero es muy importante que la sociedad conozca. Esa visibilidad hacia afuera es fundamental, porque si no, a la hora de plantearse qué empresa puedo crear, casi nunca, si no lo conoces, casi nunca piensas en una cooperativa, en una sociedad laboral. No piensas en eso. Y los asesores normalmente tampoco te orientan hacia esa dirección, porque a veces no controlan. Y entonces no te orientan hacia esa dirección tampoco. Pero si existe esa posibilidad, pues existe esa visibilidad, pues a lo mejor tú ya vas orientado en ese sentido. Por tanto, yo creo que este foro debe ser el primero de otro que se tiene que hacer el mes que viene, y otro al otro, y otro al otro, y así, para que al final la sociedad vaya conociendo mucho más todo lo que se está planteando en este sentido. Bueno, pues el primer compromiso, ya lo señalaba hace un momento, es el tema de la creación de empleo. Pero repito, es el que se nos pone siempre como primero, no es el que yo quiero poner como primero. ¿Vale? Crear empleo está entre nuestros objetivos. Crear empresas está entre nuestros objetivos para influir en las políticas. Pero seguramente lo que mejor se entenderá es cómo damos respuesta a los retos de la sociedad. Cómo damos respuesta al sector de energía, sector de la vivienda, sector de educación, sector agroalimentario. ¿Cómo le damos respuesta? ¿Qué significamos? ¿Qué importamos en cada uno de estos sectores? Esto es lo realmente importante, porque es donde está nuestro valor. Yo le decía al consejero de Murcia, a la consejera en este caso, porque estamos creando empresas y empleo, pero ¿y el día que no creemos ya no valemos? ¿El día que no creemos empresa ya no valemos? Si estamos dando respuesta a otros retos. Y pues no podemos quedarnos solo con el reto de la creación de empleo, porque puede ocurrir que no crees empleo. Y por lo tanto, tienes que seguir manteniendo tu peso y tu valor en este sentido. Por tanto, aquí la empleabilidad, no solo las personas jóvenes, etcétera, sino las personas también en riesgo de exclusión social, etcétera. La reducción de las desigualdades, mayores niveles de igualdad. Igualdad y equidad son principios fundamentales en el ámbito de la economía social también en este sentido. Estamos dando respuesta a los retos de la sociedad, por ejemplo, en el sector agroalimentario, donde las cooperativas representan el 65% de la producción agroalimentaria de España. 65%. ¿Tenemos medida de esta dimensión de lo que supone? 65% de la producción agroalimentaria está en cooperativas. La revitalización de las zonas rurales, como he señalado antes, nuestras empresas, cuando nacen, se quedan en el territorio, no se deslocalizan, no se van a otro sitio. Por tanto, lo que hay que hacer es potenciarlas, porque son agentes de revitalización del territorio en este sentido. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque nos quedamos ahí, esa red de contención que señalaba hace un momento, porque contribuye al desarrollo del ecosistema industrial europeo, como ecosistema clave, como veremos ahora, creo que lo veremos aquí, efectivamente. Estos son los 14 ecosistemas industriales que la Unión Europea ha identificado. Los 14 ecosistemas. Cada uno es un sector, como veis. Textil, automóvil, etcétera, etcétera. Cada uno es un sector, salvo este, azul.
economía social y economía de proximidad, economía de los cuidados. Y he leído en algunas noticias la importancia que le da el gobierno regional a la economía de los cuidados aquí como sector emergente de futuro para atender a las personas. Bueno, pues es importante. La propia Comisión Europea identifica al sector de los cuidados como un sector emergente de futuro. Europa es vieja, es un continente mayor. Hay que atender a esas personas. Y ahí tenemos una oportunidad importante de crecimiento desde el sector de la economía social. Y es el único sector de los 14 que he identificado, el único que no es un sector propiamente, sino que es un colectivo, la economía social en este sentido. Como he señalado antes también, le damos respuesta al reto de la vivienda. El 45% de la promoción inmobiliaria está en manos de cooperativas, el 45% de la promoción, y el 15% de la población española reside en viviendas cooperativas. Luego también es un sector que ahora se está identificando como sector clave, tema de jóvenes, etcétera, pues estamos dando la respuesta también en este sentido al sector de la vivienda. El sector pesquero, tenemos 10.000 embarcaciones también y están trabajando notablemente en lo que sería darnos facilidades en nuestro día a día a nivel de alimentación con todo. Y el acceso a la educación, tanto en las grandes ciudades como en las zonas. Escuchaba esta mañana a la viceconsejera hablar de algo muy importante, ¿no? De las cooperativas escolares, decía a la prensa también, ¿no? Si no trabajamos con cooperativas escolares, si no trabajamos, nosotros tenemos una unión de cooperativas en Murcia también y tenía envidia, diría, hemos hecho alguna feria de cooperativas escolares, no con 200 cooperativas escolares. Por eso tenía una envidia sana cuando la escuchaba esta mañana, porque si algo es importante y queremos crecer, es que el concepto cooperativo, lo que es el cooperativismo en este caso, se tiene que ir, como se suele decir, mamando desde abajo, desde el colegio. Por eso, si esa gente en los colegios está haciendo cooperativas escolares, está viviendo cuáles son los principios, está conociendo cómo se funciona en una cooperativa, seguramente cuando tenga 16, 18, 20 años, recordará a la hora de entrar en el mercado laboral que había una forma que me gustaba, porque una forma democrática, participativa, he participado yo ayer, y eso es fundamental. Por eso me parece felicitaros por el trabajo que estáis haciendo en el ámbito de las cooperativas escolares también, porque es la manera de que dentro de 10 años, 15 años, esos niños de hoy puedan crear cooperativas porque conozcan y recuerden cómo está funcionando el sector en este sentido. Así que felicitaros por ese detalle, por ese trabajo también que estáis realizando en este sentido. Y siguiendo con el tema de los retos, diría que hay otro importante en este caso, que es dar respuesta a la emergencia climática, al reto del tema climático. Y aquí en este caso el 10% básicamente de la energía a nivel estatal está en manos de modelos nuestros en este sentido. Por tanto, también estamos trabajando, dando respuesta a otro de los retos fundamentales, que es el sector de la energía, que representamos el 10%, y estamos ahora hablando de potenciar, crecer en comunidades energéticas. Es algo, comunidades energéticas bajo la forma de cooperativa. Esto está ocurriendo, se está desarrollando mucho en toda España en este sentido. Y por último, y en este apartado también, en esta página también, lo que señalamos hace un momento, el tema de la economía de los cuidados. Es fundamental. Lo habéis identificado en los documentos anteriores donde se ha promocionado este foro como uno de los sectores estratégicos para Canarias. A mí me parece fundamental. Ahí hay un potencial de crecimiento tremendo. Por tanto, de hecho, el PERTE de la economía social que hemos tenido, con el que el Gobierno de España, que ahora haré una referencia al final, se llama PERTE de la economía social y de los cuidados. Y por tanto se ha potenciado mucho que hubiera recursos para poner en marcha empresas y diría que recursos en favor de este modelo de empresa para apoyar a las personas. Muy rápido, en este caso tenemos puntos de venta, son las cooperativas de consumo, los que consumen, etcétera. Hay 4.000 puntos de venta de cooperativas de consumo en toda España para llegar hacia las personas de la sociedad, en este caso bajo la forma cooperativa. Y el tema de la economía circular, que evidentemente está cogiendo una dimensión también excelente en todo este ámbito, como una oportunidad también de crecimiento de negocio de cara a futuro. Todo esto son respuestas, como digo, que seguramente no se conocen, pero las está dando la economía social a la sociedad. En el sector de la banca responsable, tenemos bancos cooperativos, tenemos banca ética también en este sentido, sanidad, tenemos 35.000 empleos. Tenemos en España la primera cooperativa sanitaria del mundo. La primera cooperativa sanitaria del mundo. La más importante, y la tenemos aquí en España también. Y por tanto, y está ahora mismo a la cabeza de representar el cooperativismo sanitario del mundo esta cooperativa,
que es Asisa, que la cooperativa se llama Lavinia, pero seguro que como Asisa como marca comercial lo conocéis también en este caso. Y estamos dando a través de las mutualidades de seguros, lo señala ahí una de las cuestiones de respuesta a través de las mutualidades de previsión social, donde representamos el 45% de todo el sector. Esto es solo un poco a modo de recordatorio, ¿no? Lo que representa en definitiva, es decir, qué aportamos como valor añadido, de todas las cosas que decimos en este sentido. Mirad, las empresas de economía social, no lo voy a contar todo, lo voy a comentar todo, pero reducen las desigualdades y promueven la cohesión social en los territorios. Luchan contra el cambio climático y promueven la economía circular, como hemos señalado. Aseguran la solidaridad entre las generaciones. Mejoran los niveles de protección. Y una muy importante, que la que siempre destaco en este sentido: desarrollo local y territorial. Vuelvo a lo mismo. Estamos en el territorio, nacemos del territorio, no nos deslocalizamos. Nuestros proyectos, cuando cierran o cuando se van a ir a otros, porque cierran, porque no tienen posibilidad de crecer, entonces desaparecen. Pero estamos en el territorio, por tanto, el ámbito territorial es fundamental. Y lo que estamos haciendo con este foro es intentar que el ecosistema de economía social de España crezca. Y para que crezca el ecosistema de economía social en general, tiene que crecer el ecosistema de economía social en cada uno de los territorios. Por eso es fundamental este ámbito, este foro, y los que van a venir después, para unirse al conjunto de toda la economía social. Y estas es un poco, pues, algunas palabras del valor añadido que tiene la economía social. Y voy finalizando señalando un poco por qué somos un referente europeo y en el mundo. Bueno, España fue el primer país que tuvo una ley de economía social, 2011. El primer país. Después vino Portugal, vino Francia, ha venido Bulgaria, vino México, etcétera, y ahora muchos países tienen ley de economía social que han copiado de la ley española de economía social. Hemos sido el primer país, el único país todavía, el único país europeo que tiene una estrategia de país para la economía social. Señalaba antes la directora que estamos desarrollando la segunda estrategia española de economía social. La primera se puso en marcha en 2017. Y somos el único país europeo que tiene una estrategia de país por la economía social. Y esto ha significado ese desarrollo que ha llevado la economía social en definitiva en todos estos años. Desde 2020 contamos con un Ministerio de Trabajo y Economía Social, que esto también es importante porque somos el único ministerio en Europa que lleva el nombre de Economía Social. Tenemos un programa operativo de economía social del Fondo Social Europeo que desarrolla CEPES, que desarrolla nuestra organización, y lo hace para financiar proyectos de empresas de economía social de todos los territorios. Por tanto, aquellas empresas de economía social que quieren presentar su proyecto para desarrollarse más, un proyecto innovador, un proyecto de futuro, lo presentan a CEPES, a nuestra organización, se evalúa y se le dan los recursos adecuados. En los últimos 8 años habremos hecho llegar cerca de 100 millones de euros a las empresas de economía social que han presentado proyectos a la convocatoria, a las diferentes convocatorias que ha presentado CEPES. Hace 2 días cerraba con el subdirector de Fondo Social Europeo, que nos van a pasar ahora en torno a 13 millones de euros por una nueva convocatoria inmediata que queremos sacar en el primer trimestre del año que viene, 13 millones de euros más de ayuda a Fondo Social Europeo para los proyectos que se quieran presentar de economía social en este ámbito. Por tanto, yo os animo a las empresas, que a lo mejor es que no sé si esta información llega o no llega, a veces, ¿no? Pero es importante que llegue esta información de que hay recursos para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Lo señalaba al principio, lo importante es que seamos competitivos, que tengamos personas cualificadas, que garanticemos el futuro de la empresa. Y a partir de que lo garanticemos, digamos que nuestra empresa es diferente, que tiene otros valores y que tiene otros principios. Eso es importante. Por tanto, os animo a que presentéis los proyectos, porque no hay que estar asociado a ningún sitio especialmente ni nada. Empresa de economía social tiene un proyecto de futuro, lo presenta a CEPES, se evalúa el proyecto y se le dan los recursos si cumplen las condiciones en este caso. Se nos ha considerado como una de las 9 políticas palanca del Gobierno, de la Agenda 2030, y esto también es importante. Representamos como CEPES al conjunto de la economía social y hemos sido el único país que ha tenido fondos europeos de resiliencia,
del Fondo de Resiliencia, el único país que ha tenido para la economía social. Han sido pongamos números redondos, unos 2.000 millones de euros, de los cuales prácticamente el 95% se lo ha llevado el sector de los cuidados. Y una parte que ha habido en el ámbito de economía social lo ha dirigido AISA. En este caso ya han salido 3 convocatorias, la tercera está desarrollándose ahora, en este caso 3 convocatorias por valor de 100 millones de euros, también para lo mismo, para proyectos que se han presentado para mejorar la competitividad de las empresas de economía social en este caso. Y eso se ha hecho dependiendo del Ministerio de Trabajo y Economía Social también. Y en Europa, ¿qué pasa en Europa? La referencia que decía al principio, en 2015 por unanimidad, se identificó a la economía social como sector clave para afrontar los retos del futuro de Europa. En Europa, en el Parlamento Europeo, tenemos un intergrupo de economía social del Parlamento Europeo. Es un foro formado por aproximadamente 100 eurodiputados, donde se discuten las políticas en favor de la economía social. Nosotros, desde nuestra organización, hemos potenciado ese intergrupo, asumimos el secretariado del intergrupo y animamos a los políticos a que desarrollen esas políticas en este sentido. Se ha puesto en marcha el plan de acción, no insistiré en esto, el plan de acción europeo 21-27, con proyección 3 años más hasta 2030 en este sentido. Tenemos una recomendación de economía social que se hizo en noviembre de 2023 bajo la presidencia española de la Unión Europea. Se adoptó una recomendación que ponía en valor especialmente el papel que tiene que tener la economía social y el papel que los países tienen que darle a la economía social en este sentido. Hace 2 días, se han tomado algunas decisiones en el ámbito de la Unión Europea, diría que en este momento actual que estamos viviendo, de despriorización de algunos apartados y potenciación de sectores como la defensa, como la industria, como la competitividad, etcétera, en donde se ha hecho referencia otra vez a la importancia del papel de la economía social también. Aparecemos en más de 25 documentos estratégicos en los últimos meses de las diferentes instituciones comunitarias. Somos uno de los 14 ecosistemas prioritarios, como he señalado, somos un sector clave para la creación de empleo, hemos sido fundamental y hemos participado en los foros con Naciones Unidas. Naciones Unidas, 2 años seguidos, nos han nombrado como sector clave, como año de la economía social en este sentido. Por tanto, hemos sido tanto Naciones Unidas como la OCDE, como la OIT, como el Foro de Davos y, por supuesto, la presidencia española. Esas son las instituciones que han reivindicado el papel de la economía social. Esto no ocurría antes, o sea, ponen en valor lo que representa en este modelo de empresa en definitiva para todo. No me alargo más en este sentido. Si hay alguna pregunta puntual que quieran hacer después, sí, pero sí que quería decir simplemente que yo creo que en este momento, como decía Eduardo Galeano, uno de los objetivos que queremos nosotros cumplir es que mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y eso es lo que hace la economía social. Está en los pueblos pequeños, creando empleos en pequeñas empresas para mucha gente. Y eso nos puede ayudar a cambiar el mundo, a cambiar la sensación de otro modelo de empresa. Y si termino con una frase de Arizmendi Arrieta, el padre fundador del cooperativismo, diría en su momento, donde decía que en esta línea el mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. Y transformarlo para mejor. Para hacer un mundo mejor, un mundo donde las personas sean prioridad, donde la calidad del empleo sea mejor, donde las desigualdades desaparezcan, donde haya más solidaridad. Y todo eso lo representa el sector de la economía social. Y eso es lo que tenemos que poner en valor todos y cada uno de las personas que formemos parte de la economía social. No nos cansemos de repetirlo. La única manera de conseguir crecer y crecer es hacer eso. Así que muchísimas gracias.